¿Quién anda por ahí? Paz. Muchos saludos, querido Javi, ¿todo bien? Déjeme acomodo esta Mi querido cosa, Paz, ¿cómo que estás? como sabes, la tecnología y yo no somos muy amigos, ¿no? Con demasiado gusto de saludarte, Javi. Tengo el honor y el privilegio de conocerte vía Instagram y eso me da demasiada alegría. Pues mi Paz, yo siento como si ya te conociera, por ahí te he visto en algunos NAM y, y pues siempre como con esa admiración total de esa carrera tan linda que has tenido y esa vida, ¿no? Esa vida que ha sido de ejemplo para muchos. Y bueno, me siento muy emocionado. Además que te han pedido como si, mejor dicho, o sea, hoy ha estado súper alborotada en las redes sociales con el tema de tu invitación y eso me alegra muchísimo porque me parece que no puede ser para menos, la verdad. Eres ¿Cómo demasiado estás? amable, Jaime. Te digo, muy contento de conocerte, de saludarte, de estar con tu audiencia. Me siento de verdad muy, muy honrado. Eh, Tenía tiempo que no sentía como pajaritos en la panza. Y la verdad es que lo sentí y te digo, muy contento, pero me estaba riendo mientras me presentabas porque algunos de los comentarios de tus amigos, alguien quizás amigo en común decía, y por favor, no vayan a salir de que no lo conocen y de que es un viejito del siglo pasado, porque me da mucha risa, ¿no? Porque la verdad, mira, tengo un hijo, estaba yo haciendo cuentas, Javito, y tengo dos hijos casados, todos en edad de merecer, como decimos en México, pero solo dos casados. Curiosamente, los dos mayores conocieron un poco de la música de Torre, pero le preguntas a mi hijo de 26, a mi hija de 26, 21, y no tienen la menor idea, digo, no te pueden ni chiflar una canción. Entonces, me estaba riendo porque, de verdad, mucha gente espero que no se quede en blanco en esta noche, ¿no? Claro que no. Ahora, algo que me ha placido a mí mucho y que ha sido pues una bendición es que pude invitar al principio eran amigos, ¿sí? Amigos cercanos con los que hablo todas las semanas y poco a poco mientras se fue como poniendo seria la cosa, empecé este Instagram Live y lo quiero decir así, realmente he, he podido hacer amigos es a través de esto. Ha sido una bendición Yeah. para mí de una manera impresionante. Gente que he admirado toda mi vida. Ahora hablamos seguidos desde el live todas las semanas. Oye, Javi, gracias. Oye, vi esto, vi el live que hiciste. Y hoy me llegó un mensaje de uno de ellos, así súper emocionado, dándome gracias porque después de hacerle el live, pues empezó a ver los que siguen, ¿no? Y, y al final de cuentas, mi querido Paz, el testimonio de cada uno de Ujú. ustedes enriquece a muchísimos que están arrancando, que no saben por qué lado arrancar y escuchar la vida, o sea, comenzando, quiero decir, escuchar la vida de muchos de ustedes como que los encamina. Me escriben bajistas, bateristas, no solo guitarristas. Oye, yo no soy guitarrista, pero sigo todos tus lives y estoy súper animado, cosas así. Es una bendición. Mi Paz, Es que dime. tengo que reaccionar a lo que dices, perdóname, tengo que reaccionarlo. Porque te has convertido en todo un comunicador, Javi, de verdad. O sea, ¿Sí? yo escuchaba un poquito que de repente coincidimos por ahí en la fe y en la música cuando tú salías de tu carrera y yo estaba colgando los tenis y tú apenas te los estabas poniendo, ¿no? Era algo muy increíble. Pero ahora, en todos estos años que has podido explorar en muchos ámbitos del arte, estás convertido, Javi, en todo un comunicador, de verdad, en serio, con una sencillez, con una humildad, con un deseo de llegar a los corazones, abrir tu corazón y conocer qué hay en el corazón de la gente. Bro, tienes mi admiración, mi respeto, soy muy fan. Ok. Felicidades, bro. Felicidades. Ahí están las maripositas, me las estás pasando. Eh, Entonces, Paz, yo no sé por dónde arrancar, pero hay un punto por el que voy a arrancar hoy. Y es que cuando yo empecé a acercarme a los caminos del Señor, como yo primero fui músico antes de conocerle a Ujú. Dios,
tenía dos amigos ahí cercanos. Uno era Juan Botello, que sigue siendo mi mejor amigo, y Daniel Botello, que era su hermano. Daniel Botello era un fan, él es baterista, era un fan de Álvaro, y por ende era súper fan de Torrefuerte. Así Ya. que yo los vine, cuando yo empecé en la universidad, me llegaron los discos de BCB, Rojo y todo lo de Torrefuerte, porque Torrefuerte ya tenía Mm, una historia y llegó Serenata Espiritual, que ahorita más ya. adelante hablaremos de ella, que fue, para mí fue como, claro, luego de conocer un poco la historia de ustedes, fue como que, wow, qué sentido tiene esta letra, o sea, luego de ver el video y todo, que incluso es muy literal el video, fue como que yo pues estaba tocando no en el medio cristiano, sino afuera, por llamarlo de alguna manera, y me generó muchísimo, fíjate que ese video me generó mucha, como, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, espérate, Ujú. esos tipos de que están hablando. Y bueno, ya luego vine a escuchar todos esos arreglos estilo de la música que me gustaba, como Toto, Jazz y como toda esa onda, y yo decía, ¿cómo así hay cristianos que tocan así? Entonces empiezo porque, pues claro, yo ya había escuchado, ellos me habían mostrado a Rabito, a Marcos y todo esto, y de pronto aparecen ustedes. De ahí echamos un poco para atrás y veo como la, pues de dónde viene todo eso, porque eso no fue de un día para otro. Y ahí entonces ya yo me callo para que nos hables tú un poquito de dónde viene la música, por dónde comienzas, porque creo que tú no comienzas en la iglesia como muchos otros. ¿Cómo es esa? Tocaste con los top de Latinoamérica. ¿Cómo llegas ahí? Uf, Javito, te fuiste muy atrás. Pues mira, Javi, para que vayamos entrando en contexto, tengo 57 años de edad, ¿no? Un pollo, decimos Un acá. pollo, claro, un pollito. Entonces, yo les digo a los jóvenes cuando hablo con ellos, como se ve, yo me vi, pero como me ven, ya quisieran los 57 años. Pero no, no, todo bien. Y te comento, Javito, y también yo digo, ¿dónde empezar? Porque es difícil, ¿no? Me cuesta trabajo. Oh, como cuando te vas a echar un clavado, dices, ¿de verdad voy a echar un clavado? Podría simplemente meter los pies y ya, ¿por qué tenerme que zambullir en una historia de repente con tantos contrastes, ¿no? Pero vamos a zambullirnos, tenemos el tiempo y agradezco, te repito, y me siento muy honrado de estar con tu audiencia. Y yo tenía una tremenda necesidad de aceptación, Javi, de niño, porque mi papá se fue cuando yo tenía 7 años de edad. Yo quedé marcado con estas heridas que es, no, no mereces, no vales, ¿no? Entonces, mi hermano mayor que yo, Heriberto, el cantante de Torre, ojos verdes, voz impresionante, una personalidad increíble, tenía todos los amigos. La única noviecita que yo tuve, bueno, no me la bajó. O sea, pero por favor, terrible. Entonces, de repente yo vi que la gente que con una guitarra era popular. Entonces, esa fue la razón por la que yo le pedí una guitarra a mi mamá. Entonces, cuando yo tenía 11 años de edad, mi mamá me regaló una guitarra. Vamos al centro de la Ciudad de México, de esas guitarras que no se pueden ni tocar, ¿no? No, la verdad estaba linda la guitarra y hasta que le salieron hoyos y ya no pudo andar más la pobre. Pero me compró la guitarra y pronto como que la entendí muy, muy rápido, ¿no? Y curiosamente, Javi, cuando yo tenía como casi 12 y medio, 13, unos vecinos de una generación anterior a nosotros, él se estaba recibiendo de dentista, de repente nos abrazaron a este grupo de adolescentes que gustábamos de tocar música y me invitó a su casa. Ya no tenía tiempo para tocar con sus instrumentos, tenía una guitarra SG modelo 1960 con este Vibralux, ¿no? Y esa es la primera que me pone y me dice, ¿tú crees que pudieras hacer este vibrato y este bending y este pull-off? Y dije, yo creo que sí, yo tenía 12 años y medio. Entonces lo hice, me decía, te voy a enseñar a tocar. Y él me enseñó a tocar blues. Bueno, me metió al mundo de un músico, creo yo, poco honrado,
muy poco conocido, pero bueno, que dejó una marca a mí en aquel entonces, que se llama Johnny Winter. ¿Qué tal? Johnny Winter. No te vayas a reír, bro. Pero impresionante. Y empecé a tocar la guitarra eléctrica. Después, muy pronto, mi mamita, te digo, trabajando 2 turnos para sacar a sus hijos adelante, había hecho un ahorro para comprar un automóvil nuevo, o mejor dicho, algo más decente con lo que pudiera moverse, pero se dio cuenta que estábamos muy animados y decidió comprarnos unos instrumentos. Nos compró unos amplificadores que, si te digo la marca, digo, no, no te la vas a ni imaginar. Una guitarra parecida a un Strato, pero me imagino que era hecha en Japón, que hoy veo que, hoy analizo y digo, bueno, no era tan mala. Pero mi mamá me hizo ir a esta tienda Faircamp o Vercamp a dar 20 pesitos cada fin de semana. Y me sembró el hábito del ahorro, en fin. Y bueno, esos años, Javi, fueron como, yo no sé si muy rápido o muy lento, porque progresé mucho en el instrumento muy rápido, pero fueron años que disfruté mucho, sinceramente. Hicimos toda clase de bandas, de toda clase de rock, me enamoré mucho del classic rock en aquel entonces. Pero a los 16 años dije, eso es lo que yo quiero hacer. No tenía ningún deseo de estudiar una carrera formal. Eh, Era un burro, me quedaron las orejas, mira nada más, Javi. Para las matemáticas, para las ciencias, para las ciencias sociales. Yo le dije a mi mami, oye mami, me encantaría hacer una carrera de música, y ella es catedrática de español, entonces, por alguna razón, ella me animó, pudo leer el interés que había en mí, y las circunstancias de dolor, las circunstancias de querer un lugar en la sociedad, un reconocimiento, una aceptación. Y entonces pudo leer esas cosas que muy pocos papás podemos leer. Y ella me dio banderazo, o sea, luz verde, y entré al Conservatorio Nacional de Música y, para mi sorpresa, todos mis exámenes perfectos, perfectos, siendo el peor estudiante del planeta. Eso me dio mucha, la verdad, validación y demás. Ya teníamos una banda que tocábamos top 40s en la noche, tenía yo 16 años, no podía ni entrar a los antros y ya tocábamos toda clase de música, ¿no? Y pero bueno, decidí quedarme en el conservatorio, dejé de viajar con esta banda, con mi hermano, a los 16, 17 años, y una italiana en la Ciudad de México me invitó a tocar en su banda. Entonces estudiaba en el conservatorio en la mañana y tocaba en la noche, y ahí la banda de Manuel fue y estaban buscando un guitarrista, y me hicieron un casting y me llevaron con Emanuel, pero yo para entonces ya había comprado una guitarra 335. Las mejores guitarras, Javi, las tuve cuando era un niño, bro. Ahora ya no las puedo ver nada más que en fotos. Digo, oh, yo tuve esta guitarra. Fue increíble. Entonces había comprado esta guitarra, estaba ya muy enamorado de Pat Martino en aquel entonces. Te hablo de 1982. Nací. Bro. Mira, estabas naciendo y yo estaba escuchando a Pat Martino y tratando de sacar sus patrones modales en mi guitarra 335. Le había cambiado las cuerdas a cuerdas, pues estas gruesas de calibre 13 y esa onda. Y entonces un artista, pues pop, me invita a hacer una audición. Y para entonces no existía para mí nada más que Pat Martino. Es algo bien loco, bro. Y no sé cómo me invitaron a tocar, porque yo estaba bien aferrado con esa onda. O sea, yo ya había dejado el classic rock, los bendings, toda esa onda. O sea, yo estaba bien, bien enamorado de lo que yo entendía como jazz, ¿no? Tuve muy buenos amigos que me mentorearon, me ayudaron. Uno de ellos fue Enrique Neri, extraordinario músico mexicano, y que falleció, ¿no? Pianista brutal. Yo era muy jovencito, entonces yo tenía 18 años, y la primera vez que salí internacionalmente a tocar fue a los 18 años. Mi mamita nunca me pudo traer a los Estados Unidos. Mi hermano había podido conseguir una invitación a Disneylandia, que era para los dos, pero pues como él era el mayor, pues ¿cómo te lo explico? Le dicen Heriberbo porque tiene muy buen verbo. Entonces él se vino para acá. Y yo a los 18 años por primera vez salí de México y fui a tocar por primera vez a este recinto llamado Radio City Music Hall de Nueva York, con una orquesta de 70 músicos, y yo tenía un Con vacío Emanuel. impresionante. Con Con Emanuel, Emanuel. correcto, con Emanuel.
Y a partir de ahí hicimos unas giras importantes y todo. Y ganaba dólares, me pude comprar un carro padre, pude ponerle la cocina que mi mamá no pudo ponerse, pude comprarle el carrito que ella no pudo comprarse, yo le daba todo mi dinero a mi mamá, ¿no? Y un día yo quería un carro y mi mamá me dijo, ¿cuál quieres? Y dije, no, mamita, yo voy a ahorrar. Me dice, no, todo lo que tú me has dado yo lo tengo. Y me O compró un sea, carro. a los 18 años, es que a los 18 años Sí. es uno un pollo. Tú estabas viajando con el artista, yo creo que Manuel era el más grande de esa época, ¿o no? Correcto, sí, correcto. Yo estuve con él por primera vez en la Quinta Vergara de Viña del Mar, Chile, ¿no? No, no era un festival, bueno, era muy popular localmente, pero no era muy popular internacionalmente. Y fue de los pocos mexicanos o de los primeros que estuvo allá. Y yo estuve en el 82 con él. Y yo recuerdo que todos estos viajes me volaban la cabeza y la banda sonaba muy bien. En el piano estaba perdón, en la batería estaba Alex Cepeda, aquel que produjo el primer disco de Christian con Kiko, que de repente Kiko salió a la luz. ¡Hey! Este músico fuera de serie, ¿quién es, no? Sí. Alex Cepeda, mi amigo, él es el baterista. Toribio, el pianista, que ha sido por 20 años de Maná, estaba conmigo. Éramos puros pollos, ¿no? Pero sí, así comenzó mi historia con la música. Y hasta que me encontré de frente con un camión que me aplastó llamado Gracia, llamado Jesús, Salvación, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y la verdad es de que no sé dónde quedó la guitarra, bro. Si la encuentras por ahí, Javito, la 335, dime dónde está, porque desde entonces, neta, no la veo, bro. En serio. Eso suena como un salto en el tiempo muy, muy fuerte, porque luego de tocar varios años con Emanuel, y menciono a Manuel porque sé que hay muchos chicos aquí que realmente nacieron en el 92, en el Ujú. 96, y de pronto no saben quién es Emanuel. Yo Correcto. recuerdo que en mi casa mi papá escuchaba el Puma, Ujú. Manuel, incluso los mexicanos y españoles eran como los que hacían todo en esa época. Correcto. Colombia y esto no era muy internacional. Correcto. Y luego llega ¿cómo le dicen? No le dicen Mickey, sino le dicen el sol, ¿cómo le dicen a Luis Miguel? Sí, el ¿El sol. sol de México? ¿Sí? Ajá, el sol de México. Que resultó que no era Eh, de México. así que es español, argentino, no sé de Algo dónde es. así, bro. Puerto Y, Rico, bro. y luego pasas de Manuel, ¿cómo es ese paso de Manuel a Luis Miguel? Claro. Y entonces con Emanuel empecé a conocer a este gremio de músicos que grababan mucho y entonces como bien mencionas, México DF era como el trampolín de los artistas en Latinoamérica. Creo que Miami era otro trampolín, pero por este programa dominical llamado no sé qué, siempre lo mismo y no sé qué rollo. Por alguna razón los artistas eran lanzados desde la Ciudad de México, ¿no? Y entonces había mucha, esta cuestión de la grabación, había mucho trabajo y no había muchos guitarristas. Es interesante que los guitarristas entonces eran grandes y yo traía estos pedalitos como Electroharmonics, un synthesizer, ¿no? Con el que hacía unos solos Pat Martino impresionante. Entonces, los productores decían, no, qué interesante. En mi cabeza solamente había solos modales, ¿no? Pero se les hacía interesante. Entonces, ahora estuve con Armando, sé que lo tuviste tú en uno de tus lives, ¿no? Y me contó una anécdota impresionante de cuando yo fui a grabar a su estudio. Impresionante, bro. ¿Te la puedo platicar? Bueno, es que en esa época yo iba mucho al estudio de sus tíos y de su padre, un estudio muy posicionado en el norte de la Ciudad de México. Y él y sus primos eran decimos nosotros en México, unos chavitos, eran bien jovencitos, ¿no? Y por alguna razón yo iba mucho a tocar ahí y hacía mis loqueras y ponía amplis y pedales. Era la época de los módulos, de los SPX 90 Yamaha y no sé qué, ¿no? Dice él que se enteró que yo iba a ir y junto con sus primos estaban como que detrás de la puerta porque la sesión ya había comenzado. Entonces, no sé si lo saludé o no, pero yo no los recuerdo. Lo que sí es que yo venía de un viaje, de una gira, y no tenía mi guitarra. Y él me dijo, Armando,
tú pediste una guitarra acá y se te dio una guitarra y pediste un SPX 90 y entonces el del rack del estudio lo usaste e hiciste unos rollos con el ampli impresión. Bro, no me acuerdo, bro. Y ya para entonces no tomaba, o sea, no puedo atribuirlo al alcohol. No me acuerdo, eso pasó hace demasiados años, pero recuerdo que entonces yo sesionaba mucho, por así decirlo, ¿no? Sesionaba mucho, grababa mucho, y entonces a toda la banda que tocábamos con Emanuel, empezamos a tocar con varias bandas, con varios artistas, como una banda de niñas que se llamó Flans, que es Sí, sí, sí. un productor italiano los había grabado y su primer disco sonaba impresionante. Y después otro productor italiano grabó una muchacha del siglo pasado, bro, que se llamaba Daniela Romo y la misma banda íbamos por todas partes, ¿no? Pero de repente Claro. sí, ya sé, bro. Entonces este productor con el que grababa me invitó a tocar con Luis Miguel. Entonces hicimos unas giras, era el año como del 86, él era un chiquito de 16 años, bro, ¿no? Y era impresionante, un talento impresionante, una energía impresionante. eh, y después, por alguna razón, este productor y dejó de ser su director y pasaron como 3 años donde me hice cercano a Mickey y él me pidió, ya que estaba comenzando a tomar su carrera en sus manos, había pasado lo de el quebranto con su papá, entonces en el año 89 él me invita a ser su director musical, digamos, ¿no? Para entonces, paralelamente en el 83, te digo, yo había conocido a Cristo, servía en mi iglesia local, dirigía estudios bíblicos en mi casa, le hablaba a todos mis compañeros, a todos los artistas, a toda la gente de la esperanza que hay en nuestro corazón, desde entonces, ¿no? Pero en el 89, digo, no sé, me estoy yendo poquito rápido, y no sé si ya contesté tu pregunta, pero bueno, así es que se da el salto, y es así como llego con Luis Miguel y él me invita a tocar, e hicimos tampoco estuve mucho con él, o sea, toqué ocasionalmente con él en el 87, en el 88, pero ya como su director estuve de lleno en el 89 y en el 90 hasta que principios del 90, finales del 89, le agradecí muchísimo a él, a Hugo López, su representante, no me dejaban ir, no nos dejaban ir, y la verdad es de que trabajamos con gente muy preciosa siempre, con fantásticos artistas, y él en lo personal me trató increíblemente, ¿no? Con una diferencia, estaba mi esposa embarazada de mi primer hijo que hoy tiene 30 años, y yo no la quería dejar. Le dije, Miki, están las programaciones, están los arreglos, está la banda, pero como BMW, bro, pero no puedo ir. Entonces te voy a conseguir este guitarrista y entonces me dijo, no, que venga tu esposa y vamos a conseguir un médico y vamos a ir a Buenos Aires y vamos a estar 2 meses en Argentina viajando. Viajó mi esposa, viajó la esposa de mi hermano. No, un trato increíble el de Nicky. Él estaba, te digo, tomando su carrera en sus manos. Y ese fue el inicio, bro. Ya para entonces, ojo, tenía yo como 27 años. Un pollo. No, ya estaba yo viejito, hace 30 años. Ay, ¿Y ahí qué pasa? Porque ese es el punto, pues quizás más extraño. Y quiero aclarar de que es súper respetable la decisión que cada quien toma por dónde quiere coger. Dios se encarga de poner en cada quien su camino, ¿no? Pero tú coges y haces un cambio muy drástico y yo siempre, hay muchas hipótesis, ¿no? Hay gente que incluso es muy radical. Yo he escuchado a mucha gente decir el por qué, pero me gustaría saber de ti por qué. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué sales de ese medio que era que, mejor dicho, miles están esperando ese puesto? ¿Qué sucede ahí? sí, gracias por la pregunta, Javi. Me emociona. Me pasaste las mariposas de regreso, bro. Este, no, gracias por la pregunta, bro. Gracias por la pregunta. Y te voy a decir por qué gracias por la pregunta. Eh, ah, Gracias por la pregunta porque el video al que hacías referencia de esta canción, Serenata Espiritual,
no representan lo que creo, ni la razón genuina por la que agradecí muchísimo a Miki esa oportunidad y no volví a tocar música que no... suena un poco extraño, bro. Suena un poco extraño. Tú no sabes cómo respeto, cómo admiro, cómo quiero, cómo amo a mis hermanos músicos. Y de repente, muchos años envié un mensaje satanizando, déjame poner este adjetivo, puede haber mejores, aquellos músicos que son cristianos y no tocan música cristiana, ¿no? Entonces, me duele mucho haberles lastimado, me duele mucho haber enviado un mensaje que no necesariamente la Biblia respalda y avala, ¿no? Pero era un mensaje popular en la iglesia evangélica a principios de los 90. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, Javi? Totalmente. Entonces, públicamente a toda esta audiencia, y aquellas personas que quizá no lo verán, ¿no? Pero que se sintieron lastimados, aunque yo nunca he usado un micrófono para desacreditar a nadie y tampoco creo que es papel de nadie sino hablar de la esperanza que hay en nuestro corazón. Yo creo que con este video al que hacías referencia, bro, lastimé sin querer el corazón, pero también inspiré a algunos otros, ¿no? Y bueno, el que hace todas las cosas es Dios, finalmente, ¿no? A él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Y ahora sí te voy a responder por qué. Eh. Eh, en, en- en los conciertos de Nicky estaba llenos de niñas, increíbles. Cuando ves los conciertos de los Beatles, que no podían escucharse al cantar, eran muy similar, porque recuerda que yo trabajé con un Nicky adolescente, ¿no? Cuando él cumple 20 años, nos damos la mano y nos despedimos. Entonces no era el Mickey ni de ahora, ni de hace 10 ni de hace 20 años, era un adolescente. Entonces estaba lleno de niñas y las canciones que tocábamos eran muy sensuales. Para entonces yo desde el año del 83 había rendido mi corazón, mi mente, mi voluntad a Cristo, había dedicado mis mejores horas del día, ya no para estudiar la guitarra, sino para leer mi Biblia, para compartirla de verdad. Yo no tenía un trabajo en una iglesia, nadie me había reclutado para hacer nada, simplemente a todos mis amigos, donde quiera que nos reuníamos, hacíamos un pequeño estudio. En el año del 85 hay un terremoto en mi ciudad. Yo y mis amigos cristianos salimos a dar comida, a predicar a Cristo. Y me hice de amigos preciosos, un chico gay que amé con locura, se llama Martín. Y digo amé porque vino a trabajar con nosotros en el área de producción. Lo invité con Luis Miguel, lo sacamos de la calle, él se prostituía. Y después, pues por un asunto de VIH, él falleció orando por una esposa, rendido a Cristo. Vi una transformación increíble, ¿no? Entonces, yo dije, ¿y qué tal si en lugar de hacerlo underground, si en lugar de que ocupe no las mejores horas de mi vida, ¿qué tal si le doy a Cristo los mejores años de mi vida? ¿Y qué sucedería si a mis 26 años, en lugar de estar afanado por el que comeré y el que vestiré, mejor me afano por las cosas que no perecen, ¿no? Como el trabajo, como el vestido, como el sustento. Y la verdad es de que ahí comenzó esta onda de que dice Jesús, el que quiera hallar su vida, pues la va a perder, ¿no? Y hoy conozco después de 30 años tantos amigos míos que quedaron dando vueltas en el mismo lugar, tratando de conservar aquello que como es la vida, no puedes conservar, ¿no? Y yo decidí perder esas cosas cuando tenía 26 años para ganar para aprovechar los mejores años de mi vida, para servir a Dios. Y así fue, convencí a mi hermano no sé cómo, y Álvaro, pobrecito, él acababa de creer en Cristo, fue muy difícil para él. Haz de cuenta que él estaba, digo, fue una imprudencia, bro. Fue una imprudencia, porque él estaba viviendo en Ifebes. Entonces, para él era muy difícil, él no estaba casado, él llegaba a casa de sus padres y sus padres vivía situaciones muy difíciles en su casa, ¿no? Y hasta cierto punto, por las circunstancias, repito, por las circunstancias, no por personas, muy humillantes para lo que considero hasta el día de hoy quizás
uno de los mejores bateristas que ha existido en el globo terráqueo, bro. No estoy exagerando. O sea, todas las canciones eran primera toma, bro. Ni un solo error. Yo escribía, toda la música de Torre Fuerte yo la escribí, y el cuate solamente leía en la partitura, la memorizaba, no volví a verla. No he conocido otro músico que analice, que vea, que observe y que la guarde y que grabe a primera toma y lo haga con un taste y con un impresionante, ¿no? Pues ese era Álvaro, ¿no? Entonces era algo muy, no puedo decir que no debió suceder, no puedo decir, me pasa la palabra algo muy cruel, pero tampoco creo que fue por crueldad, fue algo imprudente, sí. Creo que fue una fe imprudente donde yo le animé a salir de ese lugar. Y entonces Torre Fuerte no es una banda cristiana que quiere ir a predicar. Torre Fuerte no es una banda que quiere hacer música cristiana y X, Y y Z, ¿no? No sé por qué razón se forman las bandas cristianas. Yo solamente tuve una banda cristiana y la hicimos para disipular a Álvaro, para que tuviera algo en qué pensar, en dónde canalizar, y eso lo reflejan los arreglos, porque en realidad los arreglos todos son baterísticos, o sea, la batería es el personaje después del tema de la canción, prominente de la canción. O sea, todos los arreglos giran alrededor de la batería, salvo un par de canciones por ahí, si tú quieres, déjame usar la palabra un poco más comerciales o más easy listening, ¿no? Family friendly, no sé cómo llamarlo. Pero toda la música era así, y esa era la razón. Esa fue la razón por la que salimos. Y entonces, sí, esa fue la razón, sinceramente, esa fue la razón. Pero después nos empezamos a envolver con esta cultura de alabanza y adoración de los noventas, de una santidad, déjame decirlo así, mal entendida. Porque yo hoy entiendo, Javito, que la santidad es un estado de gracia en el que comienzas tu carrera cristiana. Tú no haces nada para conseguir ese estado de gracia que Dios te otorga cuando Él te hace su hijo y te aparta para Él. Y entonces, sí, Pedro dice, hey, por cuanto nuestro Dios es santo, hey, sean santos. Sí, sean santos haz de este estado de gracia una experiencia. Pero en el ámbito cristiano en el que yo me desenvolvía a principios de los noventas, se atribuía algo al ser humano, se le atribuía una virtud que, déjame decirlo, obscurecía la gracia de Dios. Y tenías que o ganar algo o conservar algo para no perderlo, cosas que hoy no veo que tengan ningún tipo de sustento en la Biblia, ¿no? Y que no apoyo. Y con esa actitud te digo, inclusive quizás te lastimé de rebote cuando después de 20 años te llegaron esos videos, ¿no? Estoy muy triste por eso, sinceramente, por representar mal a Dios, porque yo veo que Dios no está enojado con los pecadores. Dios está enojado con los religiosos que se dicen parte de su pueblo que los representan mal. Y bueno, hasta ahí. Me emociono, bro. Nos emocionamos, incluso, mira, yo nunca hablo mucho. Me gusta escuchar, pero en los live, porque en la vida real hablo mucho. Eh, ¿Creerás que sabía eso? Eso que me acabas de Dime. decir, lo intuí. Eso que me acabas de decir, lo intuí. Y yo dije, ¿cómo quisiera que este live no se tratara de mí? Y cómo me gustaría, porque tengo una lista para ti, Javi, de 10 preguntas. No, 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 Pero no, bueno, pero ya sé, no las voy a hacer, por respeto no las voy a hacer. Pero lo intuí, eso que me dices yo lo había intuido ya. lo que te voy a decir es que eso que tú acabas de mencionar no fue al principio de los noventas, se extendió en el tiempo Mm, y llegó a Colombia después. Y yo entré en esa parte también, donde me enseñaron que el servicio, que los dones que Dios le da a algunos más que a otros, todos teníamos que tenerlos por igual y para que Dios nos mirara con agrado, teníamos que movernos de una o de otra manera. Y por eso digo, eso no fue solo al principio y básicamente la santidad era un logro propio, no la gracia, ¿no?
Ujú. Y así crecimos muchos de los músicos, donde teníamos que dar cuentas a un cantante o a un, no sé, a un ministerio de esa supuesta santidad, que en el fondo yo siempre he sentido que tiene una buena intención. La intención por la cual sale es buena, pero llevada a un extremo, pues confunde la verdadera Ujú. verdadero significado del Ujú. cristianismo. Ujú. Entonces se empiezan a volver religiosas las cosas y a poner muros y a poner líneas que vuelven pecado lo que no está como pecado. Entonces por eso lo que dices me identifico totalmente y creo que los tiempos han venido cambiando. Esperamos no se pasen para el otro lado. Eh, pero donde de cierta manera se le da el verdadero crédito que Dios tiene, porque a veces un milagro, y yo voy a decir una cosa de más, a veces un milagro o, o cosas sobrenaturales incluso son atribuidas a mi supuesta santidad. Ujú. Y eso a mí me molesta, personalmente me molesta mucho. Ujú. Cuando yo digo es que como yo he hecho esto, por eso Dios me ha premiado con esto y casi que estoy hablando de mi santidad. Y se vuelve un tema así, este ministerio ha prosperado porque yo busco más, porque yo, bueno, ¿cómo es la cosa, no? Ujú. Al final de cuentas, todo lo que tú estás diciendo ahorita, a mí me bendice gigantemente porque me muestra que crecimos, así como tú hablas de esto, yo también crecí ahí, envuelto en eso, creyendo que era lo correcto, o sea, con una buena intención. Y a medida que uno va conociendo más al Señor, que quiero hacer un paréntesis cuando dijiste que eras un burro en matemáticas y en ciencias, te he escuchado hablando y predicando y nadie creería lo que acabas de decir cuando eres una persona absolutamente intelectual, cuando hablas te he visto hablando, incluso una vez te hablando del pelo largo y dije, wow, oh, wow. Yo dije, voy a poner esto en mi muro, de todo lo que me han criticado, eh, y de una sabiduría y un conocimiento de la palabra, que lo que dices de que te empezaste a sumergir en la palabra y dejaste la guitarra a un lado, no tengo duda alguna, no tengo duda alguna de eso. Y que tú hoy vengas a decir, hey, quiero sanar. Si yo fui de alguna manera, claro, con buena intención, yo quiero aclarar eso, Sí. con una buena Ujú. intención, Sí. de pronto desviar un poco, es súper restaurador para mí. Empezando por mí, no sé los que están viendo, pero para mí lo es. Es como que, yo siento lo mismo, qué paz que lo digas tú, que eres un Ujú. pionero de la música Ujú. cristiana, o sea, gospel, sí, de la música cristiana, por decirlo así. Ujú. Ujú. Así Ujú. que yo, por eso dije que iba a hablar un poquito, pero espero no No, pasarme. Fabito, no, oye, pues me anima mucho y es chistoso, cuando me quedo sin palabras es cuando tengo más palabras. Y cuando el predicador no para de hablar, es que se le acabó el tema, bro. Es que no se preparó, es que no estudió, bro. Así me pasa, o sea, estoy sin palabras. Pero no es que no tenga, es que sinceramente me toca mucho el corazón lo que dices. Y es un tema que valdría la pena, digo, excavarle otro poquito. Hay un personaje al principio del libro de Lucas que se llama Zacarías. Él, pues como sabes, es el papá de Juan el Bautista, ¿no? Y la Biblia en el capítulo 1 lo presenta como un hombre irreprensible, justo como aquellas personas que pretendíamos ser a los principios de los 90 y que después se extendió la vara, la norma para más generaciones. Ok, irreprensible, pero una cosa, no podía tener hijos. A ver, reconcíliate esa, bro. Él no podía tener hijos. Y finalmente le tocó, en el orden de su sacerdocio, pues ministrar al Señor en el día de la oración. El día que un ángel se le apareció en el lugar santo, ¿no? Donde él estaba ofreciendo estas oraciones. Y, y- y le dijo, hey, Zacarías, no me he olvidado de ti, tus oraciones todas son escuchadas y eso me encanta porque no porque Dios no te responda sí,
No es que no te escuchó y que no te está respondiendo. De repente él espera es una respuesta preciosa, elocuente, que necesitamos aprender a escuchar y abrazar. Y él no, pues imagínate, ni se diga. Dios es bueno y Dios es nuestro papá. Entonces, he escuchado tu oración. Entonces, le habla de que va a superar sus expectativas. Pero tú me pediste un hijo. Pero déjame decirte que Dios, tú le pides como un mendigo, pero te da como rey. Que te va a dar un profeta y aparte el profeta que ninguno de los nacidos de mujer se va a comparar con el profeta de profetas porque él va a identificar al Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Entonces, este vato, con todo, esta persona, con todo su irreprochabilidad, acabo de inventar una palabra, no cree, no lo cree. Y entonces el ángel dice, ¿sabes qué? Por cuanto no creíste, vas a quedar mudo. Y lo deja sin hablar. Y dice algo que me encanta. Hasta el día que lo dicho por el Señor se cumpla. ¡Pum! Dios no necesita de ti, Dios no necesita de nadie para hacer lo que sus propósitos de gracia para su gloria tienen más que establecido, bro. O sea, por alguna razón la religión me dice que, bueno, cuando Dios no abre un milagro, cuando Dios no abre una puerta, cuando Dios no responde es porque me falta fe, ¿de verdad? ¿Cuántos? Está la Biblia llena de ejemplos donde la gente no podía creer, pero un Dios de gracia, lleno de misericordia, lleno de favor, nos sale al encuentro con bendiciones de paz, nos aplasta con su gracia, bro. Y a este hombre Zacarías, religioso, tototote, le dice, tú mira, vas a quedar mudo hasta el día que Dios cumpla su propósito, aunque no puedas creer. Entonces esto de atribuirle virtudes al ser humano, obscurece su gracia, bro. Me impide ver su bondad, me impide ver el afecto con el cual Él me ha amado en Jesucristo, bro. Y me hace poner la mirada en hombres tan corruptos y tan necesitados de Cristo como lo soy yo, bro. Entonces, no, y no se vale, ok, si estás engañado, qué triste, pero ser ciego, guía de ciegos, ¿no? Eso sí es terrible. Y me he dado cuenta que es un grave pecado y estoy muy arrepentido, me duele el corazón por digo, como tú dices, sin mala intención, porque mi respuesta a tu pregunta, ¿por qué dejaste a los 26 años? Escucha esto, y también lo quiero decir, bro. El lugar al guitarrista que siempre debió haber sido el director musical de Luis Miguel. Le hice un favor a Luis Miguel al darle las gracias, bro. No estás de acuerdo conmigo. Porque conoció al que ha sido el mejor productor que ha tenido, tiene y tendrá. Al mejor guitarrista que ha tenido, que tiene y que tendrá. O sea, bro, todo estaba cuadrado. Entonces, digo, no me vas a dejar mentir, Javito. Eso es así. Y yo estoy feliz por eso y lo reconozco con toda alegría, ¿no? Pero la razón por la que yo me despedí eh, fue porque yo quería dedicarle mis mejores años al Señor. Y ya después vino esta carga pesada que gracias a Dios su palabra me la pudo quitar. Pero esa no fue la razón. Y no conozco una persona que haya en su carne, o sea, la carne y la sangre no heredará el reino de Dios. La carne no puede agradar a Dios, no se sujeta a la ley de Dios. O sea, hacer las cosas en mi carne y en mis fuerzas, ¿cómo va a poder Dios agradarse de eso? Dios se agrada de que creamos y que confiemos en la obra de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y los que andamos en el Espíritu, pues vivamos por el Espíritu y no en la carne. Eso de tratar de con mi carne agradar a Dios, eso no agrada a Dios, sino la fe es la que honra y agrada a Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decirlo y dejarlo claro. La razón es esa, quería dedicarle mis mejores años al Señor y le hice le hice un favor a Miki, aunque el primer año fue muy difícil para él, muy difícil, tuvo bandas bastante complicadas, una época muy difícil, hasta que alguien de su oficina dio con Kiko y bueno, le salió el sol, ¿no? Y conoció al mejor productor y al mejor guitarrista que tuvo, cosa que me da un chorro de gusto. Al pasar de los años conocí a Kiko, no hemos podido intimar mucho en la relación, pero pude ver en él una persona tan preciosa, ¿no? Y aparte, pues el músico y el guitarrista que todos admiramos, ¿no? Ahora, vamos al tema.
yo quiero hablar de esa canción, ¿no? Señor, no quiero cantar por cantar. Cuando yo escuché eso, aunque lo que tú dices del video y todo eso tiene sentido, para mí sí tuvo mucho sentido escuchar esa letra. O sea, la letra sí viene de parte de Dios, así, o Ajá. sea, cuando Dios dicta una canción, pues la dicta y punto. Y por lo menos yo la tomé, o por lo menos yo la sentí así. Yo sentí como que, wow, qué superficial puedo llegar a ser. Y me empieza más bien ese análisis, ¿no? Sí, pero yo para qué canto, ¿no? Yo para qué toco. Eso tiene que tener algo mayor. Y empiezas a filosofar, ¿no? Pero la letra quizás Ujú. es la que te invita a filosofar. Y estamos hablando de Serenata Espiritual, que para mí, Correcto. y porque estamos hablando de esta, hay miles de canciones de Torre Fuerte, pero para mí esta canción fue así como Entiendo. que, uy, ¿esto qué es, no? Entiendo. O sea, como que Entiendo. esta letra Ujú. me puso a reflexionar mucho. Listo. Y, y yo creo que a muchos músicos de nuestra generación también. Eh, Mm. pero no era música de alabanza y adoración, no era música worship, era una música con un mensaje súper directo que te enseña. Si tú estabas en el público, tú sentías que tú sacabas el dedo o tu hermano. Hay Entiendo. una canción que, yo soy malísimo para los nombres, pero hay una canción que dice como, sí, es para ti esto, Así es, así es, así es. ¿cierto? El, Y el que, puente de una canción que se llama Corre donde quieras. Sí, es eso, para ti, es un mensaje de amor. exacto. ¿Qué quiere decir? Sí, exacto. O sea que si yo estaba hablando con el del lado, de pronto, sí, es para Es ti. para ti. Yo, Ahora. y la cámara estaba ahí, ¿no? Y como que, Levántate, bro. Tú que entonces, duermes. pues la música de Torre Fuerte fue muy así, fue Sí, es verdad. muy, pum, ¿no? No estábamos acostumbrados a, y te damos las gracias, y podíamos durar media hora diciendo gracias, y de pronto te encuentras con la música de Torre Fuerte, que Es cierto. es diferente. ¿Por qué? Muchas canciones son escritas por ti, ¿quién más escribe? ¿Por qué Ok. esta forma de escribir un poco diferente? En mi opinión, ¿no? Puedo estar equivocado. No, no, pues resulta, Javito, que esta, tristemente, eh, eh, yo diría que yo no soy un compositor, ¿no? Porque no tengo el hábito de componer. Y también hubiera dicho que no soy un escritor, porque no tenía el hábito de escribir. Pero últimamente, en los últimos 3 años, he hecho un par de libros pedidos por una editorial y me he dado cuenta que lo disfruto y que no lo hago tan mal. Perdón que lo diga, no. Perdón, perdón, pero no digo, no sé, cuando haces un solo y dices, oye, está muy padre, ¿no? Y digo, sana el corazón cuando un artista hace algo que le gusta, porque generalmente nada nos satisface, nada nos llena, y bien lo dijo Salomón, el corazón no está satisfecho. Pero bueno, el punto es de que yo les digo que no soy compositor porque no tengo el hábito, o no tenía el hábito de componer, ¿no? Y mi trabajo siempre fue como arreglista, ¿no? Como productor, como guitarrista, en esa onda. Y de repente, bueno, conocemos a un productor gringo que después hizo parte de nuestro equipo, que se llama Ronnie Hoffman, de mi generación. Él está también ahorita en una pausa, está en el estado de Pensilvania, de hecho es mi vecino, él vive aquí en California, pero bueno, él está resolviendo algunos asuntos, tiene todo mi cariño y mi admiración, mi respeto, lo amo muchísimo. Y él compuso esa canción, pero en inglés. Y Ok. entonces, aquí tengo una guitarrita. Este, Estoy usando mis audífonos, yo no sé si se escucha bien la guitarra. Oh, genial, genial, genial. Y entonces decía en inglés, Son of God, you died for me. Gave your life to set me free. Come and dwell inside of me. Wash me in your blood and I will be clean. Entonces era una canción como de salvación, ¿no? Hijo de Dios, tú moriste por mí en la cruz, diste tu vida para que yo sea libre, con tu sangre limpia mis pecados, entra en mi corazón, esa onda, ¿no? Entonces, la letra se nos hacía, digo, la música se nos hacía muy padre, porque él tiene muy buen gusto para las melodías. Pero cuando intentamos traducir, pues caímos en lo que, bro,
¿Por qué decir las mismas cosas con muletas si nuestro lenguaje es tan precioso, bro? O sea, ¿por qué intentar? Digo, por ahí una traducción pudiera lograrse, ¿no? Pero yo soy enemigo de algunas cosas y una de ellas son las traducciones. Digo, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitas, mi Javi, no? Digo, o sea, bro, que no es el mismo Dios, no es la misma imagen en la que Él nos creó, ¿no? Que no es el mismo espíritu. O sea, bro, ¿por qué tenemos que traducir canciones? Entonces, pero desde esa canción que tú haces referencia, yo tenía esa onda. No es de que, y entonces como estos ahora brincan como chapulines. No, o sea, no. Yo no tengo nada contra nadie, bro. Yo me gusta llevar la fiesta en paz, pero siempre he tenido cosas algo como algo, en contra de la creatividad. Entonces, invité a un amigo mío que es poeta, que tenía canciones, pero sus melodías no eran muy buenas. Entonces, se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, él dice, y dice bien, que lo más importante en una composición es el tema, ¿no? Y ves estas composiciones, entre comillas, muy mal logradas. Uno de sus vicios es justamente que pretenden tener 3 o 4 temas, ¿no? En uno. Entonces es como un mensaje que no descansa en una idea central. Cuando un mensaje no descansa en una idea central, cuando un libro no está escrito bajo una premisa y entonces en esta se desarrolla, bro, no vas a ninguna parte, ¿no? Y así en esta canción. Entonces era la famosa serenata espiritual era el tema de esa canción, ¿no? Ahora, ¿qué significa dar una serenata espiritual? Y eso decía, ¿no? La canción decía, no, necesito quitarme uno de esos audífonos porque no me escucho. Sí, por sí canto desafinado. Dice un amigo, tú eres el único cantante que canta desafinado que se escucha bien padre. Y digo, ¿qué dices? Yo no sé si amarlo u odiarlo, bro. Pero me marcó y tiene toda la razón. Y entonces vámonos hasta el qué, hasta el 91, 92, ¿no? Y este acorde de Subtonic, ¿no? No, ya no quiero cantar por cantar. No quiero más falsedad. Ya no quiero digo yo, notas tocar para no crecer, pero nunca. Y para decir, pero no vine para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar. Etcétera, ¿no? Y es esta idea de repente hay una alabanza. Espera. La serenata Mira, espiritual, bro. acá hay un programa que se llama El Factor X o uno de esos. Y cuando hay una de las presentaciones, son 3 jurados, cuando alguien canta algo así como lo acabas de hacer, hace así. Dice, me dice ella. No. Tenía Sí. todo este brazo así como una gallina ahorita. No seas exagerado, bro. Oye, pero te No, la lo voy a digo en robar, está serio. buenísimo, bro. Te Me la voy a dice. robar. Te la voy a robar. Y sí, hay una alabanza que no se da que las palabras no pueden expresar, ¿no? Eso es lo que dice esta canción. Y de repente dice mi mamá, porque te digo que mi mamá es maestra de literatura, cuando yo le digo, mamita, te quiero mucho, ella me dice, y siempre me habla poéticamente, hijo mío, aparte vive, tiene 87 años y bueno, pues otro día les platico de mi mamá. Dice, hijo mío, obras son amores y no buenas razones. Siempre me habla en versos, ¿no? Pero este es un poco el tema de la canción, que son obras de amor las que agradan al corazón de Dios, y no tanto esto hablar, prometer. Dice Salomón, hey, no ofrezcas el sacrificio de los necios, prometer y no cumplir. Mira, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Un poco esa es la idea de la canción.
pero yo quiero decir algo antes de cantar el bridge. Y que a través de los años, ahora cuando llego a cantarla, mi introducción es algo así como, un día le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué puedo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre por alguna razón queremos sorprender a Dios, impresionar a Dios. Y no dejamos que con su gracia y su misericordia en la persona de Jesús, Él nos impresione. Y la respuesta en Juan 6, 29 fue la siguiente. Esta es la obra, o esta es la serenata que tú puedes ofrecer a Dios. Que simplemente creas en aquel a quien Dios enviaba, ¿no? Entonces, hoy mi serenata espiritual debe tratarlo de impresionar, ¿no? Porque antes era, ok, Señor, ya no te voy a decir, ahora te voy a impresionar con mis hechos, ¿no? Y por eso la idea del video, haciendo hechos que nadie haría y por amor a ti, ¿no? Ni siquiera eso. Sí, no, ni siquiera ¿Te eso. puedo interrumpir? Sí. Porque yo sí te escucho porque tengo los dos audífonos quizás, pero veo que están diciendo, hey, que no se oye. Ah, sí. Perdónenme, discúlpenme. Sí, y entonces hoy mi serenata no es, antes la canción esta serenata, hace, no sé, 20 y tantos años, 30, era, ya no te voy a impresionar con mis palabras, te voy a impresionar con mis hechos. Pero ahora tengo 57 años y me doy cuenta que ni siquiera mis hechos pueden impresionar a Dios, que lo único que puede impresionar a Dios es mi fe y mi confianza en aquel a quien Dios ha enviado a Jesucristo. Entonces, hoy mi serenata espiritual es estar sentado en primera, estoy muy cerca de Tijuana. Estamos trabajando, tratando de avanzar el reino de Dios en la frontera. Y antes cuando yo ofreciendo serenata espiritual hubiera dicho, voy a hacer un refugio, voy a plantar 5 o 6 iglesias en las áreas más necesitadas y más es serenata espiritual. Pero ahora, Javito, me voy a simplemente a sumar a lo que de antemano Dios está haciendo. Él está pintando una obra de gracia y de misericordia. Él llegó a la ciudad mucho antes que yo. Yo solamente voy a la ciudad de Tijuana a poner mi granito de arena, a sumarme, como cuando es sábado y papá, seguramente tú, Javito, le dices, chicos, a tus preciosos hijos, hoy les cocino yo, voy a hacerles pancakes o hotcakes o algo así. Y entonces les dices a tus hijos, oye, ¿no me vienen a ayudar? Es muy diferente decirle a un hijo, oye, te toca hacer el desayuno. Yo estoy haciendo el desayuno, ¿no me quieres ayudar? Y entonces mis serenatas espirituales es un tiempo donde yo me sumo a lo que de antemano Dios está haciendo, sí, en lugares complicados, como Tijuana, como el desierto aquí en California, que es una cuna de maleantes y es un basurero de criminales. Y digo basurero no porque no tengan valor, sino porque el gobierno federal va y deposita a todas las personas que salen de las cárceles federales, en fin, después de condenas terribles. Estamos extendiendo el reino de Dios en esos lugares, pero ya no haciéndonos ni los mártires, ni pensando que somos la última Coca-Cola en el desierto y que le voy a ofrecer. No. Cristo ya ha hecho todo. Él está edificando su iglesia. Él está avanzando su reino. Yo solamente me voy a sumar de antemano a lo que Dios está haciendo. Y ahora cuando yo canto, en mi vida. Sí. Antes de que lo cantes, porque ya vi Sí. que arrancaste, quedan 20 segundos y se acaba una hora, aunque hoy sí que pasó volando. ¿Te parece si salimos y volvemos a entrar y cantamos la otra parte? Perdón, Javito. La primera vez que comienzo un live sin decir nada porque no quiero cambiar el tema. Esto está en el punto donde tiene que estar. Desafortunadamente se corta la hora, pero si pudiera no lo hubiera cortado. Bien. Sí, todo bien, Ro. Gracias. ¿A dónde íbamos, mi querido Paz? Estábamos en esta onda de que hoy ni siquiera es mis obras, aunque creo que son importantes y son la expresión de mi fe, ¿no? Pero creo que eso tampoco impresiona a Dios, sino que creamos en aquel a quien Dios ha enviado. Entonces, hoy, la verdad es de que a mis 57 años uno de mis hijos me dice, papá, ¿y cuándo vas a descansar? Yo estoy muy feliz de poder ser de utilidad, como cuando era joven, ¿no? Y en Torre Fuerte, en el reino de Dios. Pero sí, quiero dejar en claro que hoy descanso en Dios. Hoy reposo en Dios, trabajando. Y quiero decir, cuando veo estas escenas tan terribles,
delante de mis ojos en Tijuana. Estos hermanos nuestros, refugiados, rechazados en su país, perseguidos en su país, rechazados en la frontera de mi país sur, rechazados cuando llegan a esta ciudad que fue y que ha sido históricamente una ciudad muy hospitalaria, Tijuana. Se ha convulsionado mucho, muchas cosas han pasado, ¿no? Y aún así, Dios tiene estas preciosas personas refugiadas ahí en nuestro país y hoy las veo con esperanza, ¿sabes? O sea, Dios no me necesita, Javi. Dios me da el privilegio de ser parte de su empresa, de llenar la tierra de su gloria, pero no me necesita. Y yo no puedo venir con este cuento a mis discípulos y a las iglesias que Dios me permite servir, ¿no? Yo más bien, dice la Biblia que en Cristo Jesús los ritos no sirven sino la fe que obra, pero por el amor. Si no estamos motivados por el amor a Cristo y por el amor a nuestro prójimo, las cargas pesadas pertenecen a otro pacto, si tú quieres, a otro momento, pero no pertenecen a esta preciosa época de gracia que nos ha tocado vivir desde el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, sí servimos, sí trabajamos, sí sudamos, sí nos cansamos, pero con la esperanza de que esto tiene un final glorioso. Me he apartado de muchas cosas que tradicionalmente creía, pero con una convicción y un anhelo y una esperanza y una expectativa al inminente, glorioso regreso de Jesucristo que nos llevará a otro lugar, si no ese es su precioso lugar que no creó en vano, y lo llenará de su gloria y de su conocimiento. Por eso chambeamos, por eso le echamos ganas, porque queremos ver florecer su reino en cada rincón oscuro, difícil, quebrantado de nuestras ciudades, ¿no? Y ahora me estoy reconciliando con la música, porque perdón, Javito, pero hablando de la serenata espiritual, ¿ahora qué tipo de serenata espiritual me gustaría darle a Dios? ¿O para qué usar mi guitarra? ¿O la poca o mucha influencia que pudiera tener? ¿Sabes en qué sueño, Javito? Y a ver si tienes después 2 minutos durante la noche para soñar conmigo y quizás si te acuerdas hacer una oración conmigo. Pero, ¿qué tal si hiciéramos un festival de música donde, donde donde el recurso que pudiera recuperarse o los fondos que pudieran levantarse pudieran ser destinados enteramente a niños que como yo, la música les dio una oportunidad, una identidad en la sociedad. Es difícil hablar de estas cosas desde el esquema evangélico, ¿correcto? Pero yo sí creo que Dios usó la música, aún sin yo conocerle a Él y sin ser parte de la iglesia cristiana evangélica organizada, para sacarme de las calles, para sacarme de las drogas, para sacarme de mi inmundicia cuando yo era adolescente, para sacarme de un dolor tan terrible que me estaba hundiendo y después un resentimiento y un odio contra mi padre, a quien yo atribuía la casi locura de mi madre, la drogadicción de mi hermano, la enfermedad de mi hermano. O sea, había un culpable, ese era mi padre, ¿no? Y de repente Dios me regala la música, mano. Y antes de yo entender el Evangelio, fue un precioso instrumento para sacarme de las calles, de las drogas. Y digo, en lugares tan quebrantados como Tijuana, y sin duda tu amada Colombia los debe de tener, sería lindísimo poder ofrecer carreras musicales, un fideicomiso para estos niños que quieren salir adelante, darles una oportunidad de que a través de la música tengan un lenguaje para expresarse, una voz para y darles voz a aquellos que no tienen voz, ¿no? Y creo yo que de repente algo así me suena muy cristiano, ¿no? Y si las personas que tocan de repente el jazz, ¿no? Es muy amigable en el sentido de que no tiene letra y no asusta a nadie, ¿no? De repente si hablas de un festival de hip hop, cuídate, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es open mic, ¿no? Pero un festival de jazz, he pensado en algo así, un festival de jazz que invite a muchas personas que quieran sumar para la transformación de nuestras ciudades y alguien que lo hace
brillantemente en Panamá. Es este músico extraordinario. Recuérdame su nombre, pianista fantástico, panameño. Discúlpenme, Panamá, no venía preparado. Pero chequen el Festival de Jazz de Panamá. Es un asunto que comenzó él hace un poquito más de 10 años y hoy es el evento más importante en Centroamérica y por supuesto que en su país, que congrega a músicos, digo, de la talla de los más grandes, Wynton Marsalis y demás, y que está enfocado a una transformación social integral. Es algo padrísimo. Y yo creo que estas personas, sin vestir un uniforme o un name tag que diga Ujier, están extendiendo el reino de Dios, ¿no? Están llevando esperanza y transformación a sus comunidades. Dios, es Señor de señores, ¿no? Y su reino domina sobre todos. Nabucodonosor era su siervo para llevar cautivos 70 años a su pueblo y en su misericordia regresarles a la tierra que él había preparado. O sea, él pone reyes, él quita reyes. Él es el Dios que hizo el universo, que tiene un plan y un propósito para todas las cosas y que su gracia, aún en los momentos más difíciles, dice la Biblia que para los que amamos a Dios las cosas obran para bien. Entonces, no sé, empiezo a ver las cosas con este tipo de lentes, querido Javito, y estoy como emocionado y con ganas de ahora, como mentor, eh, animar a las nuevas generaciones a que contribución, ¿no? No sé, ese tipo de ideas Dices, vienen a mi cabeza. dices dos cosas y ojalá esas ideas no sean, se conviertan en realidades. Dices dos cosas que me impactan mucho. La primera es que Dios no lo necesita y yo conozco tantos músicos que al escucharlos hablar creemos que le estamos haciendo un favor a Dios cuando tocamos en la iglesia. Imagínate nada Eh, más, bro. Imagínate nada más. y, y yo sé que no es un mal corazón, porque todos amamos a Dios con toda nuestra pasión, sino es el medio a veces en el que nos metemos, en el que nos los creemos, en el que nos hacen sentir, pero las palabras que tú nos das hoy es como, como ese chapuzón que te hace como, ¿cómo que fue lo que dijo tan rápido? Y es como, yo quiero como recalcarlo, resaltarlo y decir, Dios no te necesita. Dios no te necesita y lo que tú estás haciendo en la iglesia lo podría hacer el Señor sin ti o con cualquier otro 1000 veces mejor que tú. Eso se ha utilizado muchas veces para decir que no te pagan. No tiene nada que ver. El obrero es digno de su salario y no lo quiero llevar allá. Como eres tan reemplazable, no te pagan. No, ese es otro tema, porque eso es el trabajo ya. Pero Sí. para Dios lo que tú dices, esto es un tema para Dios, no para el pastor. Para Dios es cierto, Dios no nos necesita y es un privilegio realmente pues poder servirle, ¿no? Y eso es lo primero. Lo segundo que me encanta de todo lo que dices es que la música, al igual que a ti, cuando a mí me preguntan que yo cómo conocí al Señor, que si primero fue músico, yo siempre digo, o un día entendí que Dios colocó la música. Yo no lo conocía a Él profundamente, pero Él sí me conocía profundamente. Y Él lo colocó como como cuando van a pescar, se me olvida, como ese señuelo, ¿no? Para traerme. Si no hubiera sido por la música, no sé de qué manera hubiera llegado. De pronto Dios sí sabía, yo no, pero definitivamente vi que Él escogió la música para traerme a que lo pudiera conocer un poco más. Y cuando digo todo esto, lo digo porque veo tanta desinformación al tú creerte ser cristiano y tener ¿cómo se dice?, mérito por ello. Se nos olvida de dónde nos trajeron y que no tenemos ningún mérito, que cuando miramos a los que aún no han tenido la oportunidad de entregar su vida al Señor, los miramos como desde la barrera, ¿no? Es como que este no es cristiano, este no conoce al Señor, pero ¿de qué estás hablando? Si todos nacimos igual, todos recibimos al Señor en algún momento, como la música es un lenguaje universal, no puedes diferenciar la música cristiana con la música que no lo es, simplemente porque no lo es, no la puedes menospreciar, porque eso es ser anticristiano, en mi opinión, pero
creo que eso es un tema que se vive mucho todo el día y incluso los primeros invitados que tuve, y lo voy a decir porque nunca lo había dicho, pero yo leo lo que van escribiendo aquí abajo. Los primeros invitados que yo tuve que no eran cristianos, que son grandes amigos míos, y no son cristianos, así me tiren piedras, yo leía cómo la gente escribía tonterías. Ah, pero ese no es cristiano, pero Javier, ¿por qué invitas a ese si ese es mundano? Y yo decía, ¿será que no se dan cuenta que él también lo está leyendo? ¿Será que no se dan cuenta que lo que estamos haciendo es, en vez de evangelizando, estamos es alejando a la gente de lo que, enseñándole un Cristo que no es cierto? Cristo tiene los brazos así para todos, el que ya lo conoce y sobre todo el que no lo conoce. Entonces, esto que nos estás diciendo a mí me llega mucho de hagamos un festival de jazz para llevarle música, no para ir a llevar el evangelio como tal, sino para llevar la música, porque la música es vida y Dios la usa, por lo menos conmigo lo usó y veo que contigo también. Entonces, la música es una creación divina, yo no tengo duda de eso, o por lo menos yo creo eso. El Señor me lo revelará después, pero definitivamente lo que tú pones en tu corazón va mucho más allá que salir con una Biblia debajo del brazo y creer que esa es la única forma retrógrada que ya pasó de llevar el verdadero amor de Jesús a las demás personas. Eso es como lo traduzco. Sí, Javito. Oye, pues cuando publicitemos esta conversación, si es que lo hacemos, necesitamos decir que estas son nuestras historias, porque es tu historia también, y es mi historia. Y no pensé que pudiéramos converger tanto, ¿no? A pesar de que somos de generaciones completamente distantes, en un sentido estamos más unidos en esto. Y sí, pues muchos temas, la verdad. Y uno de ellos es el tema de la música cristiana. Lo dijiste así como que rapidito, como dices, pero yo lo resalto, porque yo estoy casado con una persona hermosísima. Tengo 33 años, fíjate, Javito, por la gracia de Dios, casado con una persona hermosa que ama a Dios y que me ha hecho ser una mejor persona. Es un ángel, pero el problema es que yo no soy un ángel. Entonces, sí hay quebranto, sí hay dolor cuando estás casado con un ángel, pero tú no eres un ángel. Okay. Entonces, digo esto porque esta es una de nuestras conversaciones. Ella no entiende y no pretendo que lo entienda. Y algún día me voy a dar la tarea de escribirlo para poderlo entender bien yo y poderlo comunicar bien yo, ¿verdad? Y sin que suene al dedo acusador, ¿no? Porque no quiero sonar así, para nada. Pero el tema de la música cristiana, ¿no? O sea, comenzamos Torre Fuerte cuando se nos dice pioneros de la música cristiana. Y la verdad es de que no había un medio, no había casas disqueras cristianas en español, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, ya platicamos mucho y avanzamos mucho en la conversación y las cosas se hacían por las razones que ya platicamos, ¿no? Pero hoy se usa este término de música cristiana, entonces necesitamos hablar de sillón cristiano, ¿no? Y yo pensé que los cristianos eran los seguidores de Cristo, ¿no? Entonces la música que es inerte, ¿no? Eh, eh, tiene el poder de seguir a Jesucristo, ¿no? Eh, o sea, ¿qué es eso de la música cristiana, bro? O sea, eso es un concepto que nos encierra en cosas terribles, bro. Y entonces lo más terrible es de que la tradición invalida la palabra de Dios. Y algún predicador de mi época decía, hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Y todos, no, pues Jesús dice que sí. ¿Cómo? La tradición tiene el poder de invalidar la palabra de Dios. ¡Wow! ¿No? Entonces, toda esta onda de la música cristiana, ¿qué es? Necesito, Javito, ya te escuché y te voy a visitar, voy a tomar tus ideas, te quiero escuchar, porque creo que este tema de música cristiana está mal entendido. O sea, yo pienso que un cristiano es aquel seguidor de Jesucristo que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que antes
que ha pasado de las tinieblas a su luz admirable y existe para la alabanza de la gloria de su gracia, para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz, ¿no? Esto es solamente, como dice Pablo, el día que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, ¿no? Es el día que desperté de mi oscuridad, ¿no? Y dije, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Bueno, yo soy Jesús de Nazaret, ¿no? Bro, yo no hice nada para hacer esto. Y desde ese día, sí, la verdad, Javito, me convertí en un seguidor de Jesucristo. Sinceramente, perdí mi guitarra. Si la encuentras, avísame, por favor. Esa es la verdad, es la verdad. Pero llamarle a la música cristiana solamente porque hay letras evangélicas, religiosas, de repente con teología súper deficiente, por cierto, ¿no? No basadas en la Biblia, sino más bien basadas en emociones y en tradiciones. Y de repente hay personas, digo, el que toca, a ver, en un caso hipotético, imagínate que esta música fuera cantada y tocada por personas que no temen a Dios, que no aman a su prójimo. Imagínate que hubiese alguien en este planeta que lo hace simplemente por ganar un poco más de seguidores. Imagínate, eso no podemos llamarle música cristiana, porque si alguien se dice cristiano necesita caminar como él anduvo, y Jesucristo vivió una vida de sacrificio, renunciando a sus propios derechos para vivir y para morir para beneficio de otros. El día que aprendamos como músicos, como personas, a sacrificar nuestros derechos por el beneficio de otros. Como decías, no te pagan. Si te duele, bro, pues el lugar no es para ti. Pero si no te pagan y te alegras porque sabes que tú estás caminando el camino de Cristo, te abusen o no te abusen, bro. O sea, tú lo haces para Dios y tu recompensa la vas a tener de Dios. Pues el cristiano es aquel que ama como Jesús, ¿no? Que renuncia, que se sacrifica, y que tiene el mismo nivel de amor por Dios y por su prójimo. O sea, la comprobación de mi amor a Dios es el amor por mi prójimo, particularmente el necesitado. En ese momento, yo puedo pensar que lo que produzco es música cristiana, a pesar de que sea esta rola que tú conoces, ¿no? Ya sabía. No, o sea, a pesar de tocar esa rola, ¿no? Esa es música cristiana, porque voy a ir al Cerezo o a la cárcel de Tijuana con esa música y les voy a hablar de que hay un Dios en el cielo que les creó, que envió a su Hijo Jesucristo que les ama y que tiene el poder y la voluntad para transformar su mente, su corazón y su vida y hacerles personas que aporten a su reino, ¿no? Esa es música cristiana, bro. ¿Por qué calificamos el géneros, no? Cuando Dios nos importa, no le importa el género, le importa el fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. Amor por Dios y por tu prójimo. Cuando tú ames a tu prójimo, bro, y cantes, esa es música cristiana. Con el tema que sea. Digo, eso es. Eso es, ¿sabes qué, Javi? Me pasa que pienso hablando. Es A, muy a raro, mí, bro. a mí me pasa lo mismo. En serio. No lo había pensado, bro, pero lo voy a escribir. Qué Es un terrible. problema. Pero, pero fíjate que son temas a veces difíciles de hablar. Lo bueno es que aquí nadie nos, pues digamos que estamos hablando tú y yo, haz de cuenta que estamos Sí. ahí en San Diego, en Starbucks, tomando un Ah. cafecito y estamos hablando, pero estamos hablando de corazón y con buena Ujú. intención, pero son temas Sí. difíciles de tocar Ujú, ujú. porque, porque hay mucha tradición, pero la palabra, a medida que uno va como estudiando, empieza como a revelarte, ¿no? Cosas, incluso yo pienso como cuando yo siempre le pido al Señor que cuando Él daba esas prédicas a miles y después cogía a esos 12 y pum, 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 les desmenuzaba. Yo siento que muchas veces recibimos la información así, ¿no? Como parte de un montón y luego el Señor coge y te desmenuza detalladamente lo que realmente quiere decir. Y hoy que te escucho y que te admiro Ujú, grandemente, no solo como músico, sino sobre todo como una persona espiritual, por ujú. recortarlo, muy espiritual, muy conocedora, muy intelectual, eh, hablar de detalles que son más tradición y que quizás hemos sido parte de ello, así como tú dijiste en un momento, yo incluso,
en algún momento, pido disculpas, todos hemos sido parte de ello, no solo tú, yo también y todos, pero Dios creo que hoy toma esta charla un poco para decirle a todos, ¿no? Hey, se resume en amar a todos los demás Sí, igual, en dejar sí. de calificar la música y calificar la gente, de quitar etiquetas un poquito y darnos cuenta que todos somos hijos de Dios, que Dios nos está esperando y que nosotros quizás somos los culpables de alejar muchas veces eso que Dios quiere hacer por entrar a etiquetar, ¿no? A etiquetar a la gente. Y estos lives se han convertido en cortar eso, sino que hoy lo No, estamos como diciendo. no. Y no lo imaginaste que Dios te iba a usar de una manera, pues, tan importante, déjame decirlo así, tan importante, porque como me lo has expresado un par de veces, aquí hay bastantes generaciones de músicos y, en principio, ¿no? De amigos y también de creyentes, ¿no? Convergiendo. Déjame platicarte dos cositas rápidamente. Hablando, porque estoy viendo que esta pila como que de repente me va a dar medio problemas, ¿no? Pero no quisiera terminar, dejar inconclusa una de esas ideas. Una es la cuestión de no te necesita a ti y la otra es la música cristiana. Voy a poner a cargarlo. Listo. Es así de fácil, ¿verdad, no? Mira, entonces déjame hacer lo mismo, bro, por si algo pasara. Ok, Si el Señor no es que llega antes de que se descargue, pues está bien. está, no, pues mira, me hice una buena idea. ¿Por qué no cargarlo? Ok, a veces no es tan complicado. Bien, entonces, híjole, bro, ahí te va. De hecho, en esa temporada, Torre Fuerte tocó pocos años, fíjate, como 7 años nada más. Eh, y el final de Torre Fuerte fueron como los años 98, 97, 98. Digo, ya el Alzheimer celestial no me deja recordar bien las fechas, pero era por ahí del año del 97, 98, del 90 al 97, algo así. Justamente, algunas personas se preguntan por qué Torre Fuerte dejó de tocar. Y por supuesto que hay toda clase de respuestas, ¿no? Y yo tengo la verdad como 3 o 4 respuestas. Y las 3 o 4 las he creído, sinceramente. Ok, una de ellas es esta cuestión de semilla de mostaza y estar al frente de un compañerismo que demandaba más la presencia del pastor, que era yo, y entonces decidir, así como invertí esos 7 años en esta banda evangelística, pues ahora quería dedicar estos años en equipar obreros, en hacer discípulos, ¿no? Entonces esa es una de mis respuestas. Otra de las respuestas pudiera ser, teníamos intereses en un momento diferentes, ¿no? Álvaro tuvo la genial idea de hacer un disco tan bueno como su primer disco, que nunca Torrefuerte hizo un disco tan bueno como el primer disco de Rescue Band. Después, la verdad es de que le perdí la pista no solamente a él, sino a la llamada música cristiana. Lo digo con toda honestidad, con toda honestidad. Pero bueno, es un discazo. Entonces, esa sería la segunda respuesta. Pero al pasar de los años, la respuesta más honesta te la voy a decir y me da un poco de vergüenza, que merecen que yo sea sincero. Y estamos hablando de Dios no te necesita y estamos hablando de la música cristiana. ¿Por qué lo quiero decir? Porque yo no estoy hablando de nadie más, estoy hablando de mí. Como alguna vez platicamos tú y yo, Javito, quisiera hablarte de mi experiencia, eso es todo. Yo no vengo a apuntar dedos, a señalar a nadie o a denunciar algo o a hacerme el religioso y el... No, no, no. Y ahí te va. Resulta que habíamos viajado por un año entero por América Latina, fuimos a Medellín, fuimos a Bogotá, fuimos a Cali con Yuri. Ella acababa de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y, y veníamos de una gira así muy larga y fuimos a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el sureste de la República Mexicana.
Y entonces, si bien Torre Fuerte tampoco nos tocó esta época fuimos pioneros en un sentido, pero los gastos alrededor de un concierto no eran esos exorbitantes que de repente hoy se escuchan, ¿ok? Tampoco había tanta audiencia. Pero fuimos a Cancún, Quintana Roo y estábamos nosotros muy ocupados, preocupados, enfocados en en no utilizar a Yuri, sino que ella como una profesional pudiera ser compensada después de cantar. ¿Tiene sentido lo que digo? Ujú. Ok. Entonces, ella no iba a ir ya gratis, aunque ella lo hacía de corazón. Hay una historia en Cali, Colombia, impresionante que la persona local no pagó el equipo y Yuri quería hacer un cheque para pagar todo el equipo y todo lo que se debiera para predicar a Cristo. Fue algo muy precioso lo que esos años, ¿no? Pero ella no iba con esa idea, pero nosotros veníamos pues con la responsabilidad de compensarla, por lo menos simbólicamente y agradecerle, gratificarle, ¿no? Con una ofrenda y demás. Pues en Cancún, Quintana Roo sucedió lo que sucedía ya muy seguido en aquel entonces, que pese a que el auditorio estaba lleno de personas, el empresario, que diga el empresario, ¿no? De repente se escapaba, ¿no? Con el dinero y el tema de luces, equipo, compensación, ofrenda, llámale como quieras llamarle, también quedaba colgando. Yo pienso que yo era el director musical, artístico de la banda, ¿no? Eh, y por alguna razón, a pesar de que mi hermano es mayor que yo y es un líder increíble, las decisiones mayores las dejaba a mí y yo no estaba en una buena época espiritual, estaba muy afanado, me había desenfocado, lo que los primeros años de mi caminar con Cristo eran tan preciosos, ya cuando habíamos recibido toda clase de premios, la Gospel Music Association nos había premiado como la mejor banda internacional, habíamos recibido las llaves de la ciudad de no sé qué país, estaba yo desenfocado completamente, pero tocaba música cristiana. Y entonces el empresario huyó con el dinero y se nos preguntó, nuestro manejador nos hizo la pregunta, chicos, eh, la compensación que pedimos nosotros por nuestra presentación no va a suceder. ¿Salen a cantar o no salen a cantar? Javito, delante de toda tu audiencia, a quien aprecio mucho y respeto, necesito decir la verdad. Yo soy responsable de aquella noche haber cerrado mi corazón y decir no salimos a cantar. Ese día se acabó Torre Fuerte. Silencio, bro. O sea, entonces háblame de que Dios no te necesita. Cuando yo digo Dios no te necesita, no se lo estoy diciendo a nadie, ni le estoy mandando un mensaje a nadie. Lo estoy diciendo por experiencia. Cuando estoy hablando de que la música cristiana no es la que tiene una letra cristiana, sino la que nace del corazón, cuando al amar a Dios atiendes como Jesús en su evangelio a la gente más vulnerable y más necesitada de él. Con cualquier acto de justicia, bro. Esa es la alabanza, esa es la serenata espiritual que a Dios le agrada, ¿no? Y es muy triste, esta historia que te estoy platicando es muy triste. Y la visito constantemente, a veces con lágrimas. Sí, por esa razón no creo en la música cristiana. Por esa razón no creo que Dios necesita a nadie, porque yo estaba completamente envanecido, estaba deslizado de mi fe, estaba desenfocado. Y lo más precioso, Javi, es que como Pablo, habiendo sido blasfemo y perseguidor, como Moisés siendo un inútil, ambos fueron tenidos por fieles. Y Dios, bro, hoy me tiene como si yo hubiese sido fiel. Dios no se acuerda de ese pasado. Y cada mañana que me reúno con mis equipos, con los discípulos de Cristo, cuando veo avanzar su obra y ver que Él me invita, es increíble su gracia, ¿no? Como Pedro, este fracasado, va en el capítulo 21 de Juan, le prepara pescado, le prepara una cena y le dice, ¡Hey! Echa tu red para allá.
ese era el Señor. Y el cuate se cae de vergüenza porque le traicionó, le negó. Pero el Señor calla de amor y de misericordia y le pregunta, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Y la tercera pregunta, ¿me fileos? ¿Me quieres? O sea, ok, yo entiendo que tu amor no te da para amarme con un amor como el que yo te amo, pero yo me adapto a tu amor. ¿Me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Bien, comencemos por ahí. Apacienta mis corderos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por esa razón pienso así de la música cristiana. Y por eso así, por esa razón, por su gracia, creo que no soy indispensable, pero también creo que Dios utiliza a un burro para reprender al profeta, ¿cómo no va a utilizar a una persona que se ha equivocado y lo hará muchas veces? Pero su gracia es mayor que nuestros fracasos. Así dice Pablo. Dice, alabo a Cristo Jesús que me tuvo por fe, ¿no? Eh, eh, habiendo sido esto y el otro, su gracia fue mucho más abundante. Y así ha sido en mí, querido Javi, su gracia ha sido abundante y bueno, pues ya no te mareo con más. Pero sí quería terminar con esta idea, bro, porque no es una idea religiosa, es una experiencia de vida que solo su gracia me ha podido transformar y darme un nuevo corazón para servir a los que no me pueden servir, para amar a los que no me pueden amar, para dar a aquellas personas que no me pueden pagar. Hoy estoy enfocado en la gente necesitada, bro, y estoy feliz. Y creo que eso es música cristiana. Y ya me voy a callarme porque ya terminé muy intenso. No, saludos a toda la banda. Abrazo Eh, hasta Bogotá. sabes que ayer que invité a un chiquillo de 10 años, eh, un momento le decía a él, esto es live, lo que más sueño yo es que le ahorren muchos años de errores a, a los chiquillos, ¿no? Que así sea, Javi, que así sea. Eres un ¿Cuántos, enviado. cuántos errores no cometemos todo el tiempo y nos cubre muchas veces una imagen eh, y podemos incluso taparlos, ¿no? Pero qué lindo Sí. es escucharte y decir, hey, yo también me he equivocado y, y mira dónde estoy. Oye, Javito, Porque, muy fuerte, perdón que te interrumpa, pero después de unos años tenía esta daga en el corazón clavada y un amigo mío me invitó a Cancún y le dije, bro, voy con mucho gusto, solamente cúmpleme un sueño. Hagamos un desayuno e invitemos a todos los pastores de la ciudad, por favor. E invité a Fermín Cuarto, este rapero de la banda Control Machete conmigo, bro. claro, Y de repente tus discípulos no hacen lo que tú dices, sino hacen lo que tú haces, ¿no? Entonces él iba conmigo. Yo ya vivía en la ciudad de Chicago y preparamos un desayuno muy rico en un lugar muy bonito. Hubo bastantes pastores, estuvo lleno de pastores y todos me veían con cara de escopeta. No se les había olvidado. Habían pasado, déjame ser un poco preciso, 97, habían pasado 10 años, un poquito más, poquito menos, por tú que más, 10 años. Y pude decirles lo que te dije y decir que era una persona soberbia, orgullosa, desenfocada, deslizada de Cristo, ¿no? Les pedí perdón con lágrimas en los ojos, ¿no? Pasaron al frente, me abrazaron, oraron por mí y de repente, bro, se empezaron a pedir perdón a ellos porque había mucho resentimiento en la ciudad.
había habido muchas heridas, muchas cosas mal dichas, mal hechas, mal entendidas, bro, se empezaron a abrazar y empezaron a pedirse perdón y tan reconfortante para mí esa segunda venida. Y fue algo muy loco, bro. Fue tan precioso lo que viví ese día. Y he aprendido que a veces es difícil pedir perdón. Es difícil, a un hijo es muy difícil pedir perdón, ¿no? Porque siempre tú tienes la razón. Pero al niño que alguna vez le pedí perdón cuando era adolescente, cuando me necesitó y era un joven y estaba a punto de caer en una adicción, pude rescatarlo, porque ese perdón me permitió siempre tener su corazón, que no le quedaba duda de que yo le amaba y que él me amaba. Y en los momentos oscuros de ese muchacho, bro, pude estar cerca de él y arrancarlo de esa situación que casi le arranca la vida, ¿no? Y qué importante es pedir perdón, bro, a tus hijos, a tu esposa, a tu equipo de trabajo. Bro, o sea, todos nos equivocamos, muchas veces y de muchas maneras. O sea, es inevitable. Decía un pastor amigo mío, no es tanto eh, 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 cómo te equivocas, cómo la derramas, sino cómo la limpias. Creo que lo importante es saber limpiar, ¿no? Porque Wow. si no, vamos a vivir en medio de demasiada basura si no sabemos limpiar, porque al final del día todos la derramamos muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Wow. Wow. Y así está la onda, mi querido Javi. Oye, pues ya nos fuimos a las 2 horas, ¿qué onda? ¿De qué se va a tratar? Ahí están escribiendo como locos que segunda parte, que no sé qué. Yo la verdad, todos los live comienzan con hola y terminan con chao, porque la verdad nunca sé lo que va a pasar. Siempre es una conversación muy genuina. Eh, Casi nunca, a veces cuando medio planeo algo, es para que nunca salga, pero eh, lo que ha pasado hoy realmente a mí eh, me, me renueva, quizás es la palabra, me renueva, me ubica, me hace admirarte mucho más, me hace quererte mucho más. Ya se igual, Javi. Y yo te digo una cosa, y es que pues también he tenido la oportunidad de estar con muchos otros grandes y, y se nota que eres una persona muy procesada, que, que, que ha sido, eh, que ha sido trabajado por Dios. Y por eso eres lo que eres. Eres una, cuando colocamos esta foto, la gente sin saber muchas cosas, eres una persona muy admirada, eres un gran líder. Además de ser un gran músico, que eso ya lo sabemos, una de esas cosas que a mí me impactan es como yo desde lejos veo como que tú lo pasaste a un segundo plano y hoy cuando lo narras, pum, rumbo a un llamado muy directo. Ahora, no quiero malinterpretar o maldecir, no, ¿cómo se diría? Como desviar un poco el enfoque, porque no quiero decir a la gente que tienen que alejarse de la música para cumplir su propósito. Lo que quiero decir es que tú tenías un propósito particular y lo has seguido. Y no significa que todos tienen que hacer lo mismo, por favor. Ahora no nos salgamos del live, uy, lo que hay que hacer es dejar la música para... No, 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 no es eso. Pero definitivamente siento que cualquiera diría, wow, con ese talento, con todo lo que pasó, con todo lo que explotó, lo de ser pioneros, con lo que sea, cualquier otro hubiera dicho, no salimos a tocar, y te digo esto, y al otro día dicen, es que así era, y hoy estaría diciendo, así es, y punto, yo tengo la razón. Pues por eso digo que conozco muchos grandes, pero hay algunos que han sido más trabajados por Dios, y, y esos son los que más admiro. Y te quiero decir que eres un líder que quiero seguir, quiero conocerte mucho más, compa. Bueno, onda, Javi. Eh, Lo mismo digo, Javi. Y las mismas palabras. Eres un gran líder. Estamos con tu audiencia que triplica la mía, bro. no, ahorita incluso vi por ahí a Fermín, ¿se llama? Cuarto, ¿cierto? No me digas, ¿en serio? Sí, sí, lo Sí, vi ahorita, sí. saludó, en serio. Por ahí está Jerry West. Oye, escuchó nuestra historia. Escuchó nuestra historia. Bueno, él me acompañó para darme valor. Y yo iba muy avergonzado porque él es mi hijo en la fe. Y yo iba muy avergonzado de haber hecho lo que él lo hice antes de conocerlo, incluso.
Y él me acompañó y me dio valor para poder pedir perdón a esos pastores preciosos. Wow. Y lo más, bueno, en fin, ya dejamos esa historia. Hoy leí el proverbio 28, hoy es hoy es el día 28. Si me permites en las últimas palabras, resulta, Javito, te platico, que esta semana, estudiando Hebreos 3 me sonó Dios la campana increíble, porque dice, exhortémonos unos a otros al amor y a las buenas. Exhortémonos unos a otros, perdón, en tanto que se dice hoy, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Entonces, reflexionaba yo y compartía para la iglesia a la que sirvo, la necesidad de nosotros, el no ser indiferentes los unos con los otros, del acompañarnos en la fe y, ¿por qué no? Exhortarnos, que no significa regañarnos, significa animarnos, Animarnos. significa consolarnos, muchas cosas, ¿no? Entonces, una de mis reflexiones es de que mis hijos, tan pronto la más jovencita cumplió 21 años, yo dejé de abrir mi Biblia en la cena, porque dije, ok, ya no son niños, ya transmití la responsabilidad de su vida espiritual en ellos. Pero esta semana Dios me dijo, hey, pero somos parte de una familia, de una casa que Dios está edificando. Exhortémonos para que ninguno de nosotros se endurezca. Animémonos unos a otros. Entonces estamos trayendo nuevamente la Biblia a la lectura diaria de la Biblia en nuestras cenas. Todos tenemos nuestro tiempo a solas con Dios en la mañana, escribimos, pero estoy hablando de este momento familiar diario que yo tenía, que dejé con este pretexto de que eran adultos. Y entonces leí dos versos hoy para mi familia simplemente quiero, si me lo permites, leértelos. Eh, Déjame ver si lo encuentro. Hoy es 28, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bien, solamente el final del capítulo 28 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Eh, ay, ¿dónde está el texto que leí? Ya sé, no, ya me acordé, Salmo 28. Es que leí el Proverbio 28 y el Salmo 28 también. Acá está, a la una, a las dos y a las tres. Chécate qué bonito para esta época. Un regalo para toda tu audiencia. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y este verso es hermoso, como acaba el Salmo 28. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréanos, Señor, y susténtanos para siempre. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Es precioso que el libro de Efesios dice que Cristo es nuestra heredad, pero nosotros somos su herencia, ¿no? Él vino y compró esta tierra con su sangre porque había un tesoro, había una heredad, y esta heredad eres tú, soy yo y todos los que estamos representados en esta audiencia. Entonces, me gusta mucho pensar en esto de salva a tu pueblo, bendice tu herencia que compraste con tu sangre al comprar este mundo a precio de sangre. Pastoréala, Señor, y susténtanos para siempre. Salmo 28, versos 8 y 9. Te mando un super abrazo, Javi. Gracias por dejarme hablar. Antes de terminar, yo suelo orar siempre por el invitado, pero hoy yo te quiero pedir a ti eh, que nos guíes en una pequeña oración para todos los que están conectados. Hoy siento hacerlo diferente y si te parece bien, lo hacemos así. Seguro que sí estoy para servir, Javito, como te dije desde el principio. Es un honor para mí y puedo leer en estos versos, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Señor, no hay fuerte sino tú, Señor. Padre, cuando todo esto acabe, Señor, y vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, lo único que quedará, Señor, es Jesús, aquel que es, era y será por los siglos de los siglos, Señor. Eh, Señor, tú eres el refugio salvador de cada uno nuestro, Señor. Y sabemos, Señor, que moramos bajo tu amparo, aun cuando la fe nos falle, creemos que no nos falta, porque también es un regalo del cielo, Señor. Fortalece nuestra fe y permítenos ver esta sombrilla de gracia y de protección que has tendido sobre tu pueblo, Señor, para cobijar, Señor, a la gente que todavía no sabe que está cobijada, Señor, pero
tú has enviado a tu Hijo por cada uno de nosotros. Y finalmente, Señor, oramos para que bendigas a tu heredad y agradecemos que tú nos pastorearás y nos sustentarás para siempre. ¿Cómo, Señor? Pues tú eres el pan de vida que descendió del cielo, Señor. Susténtanos, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, Señor, con estas cosas que son para siempre, Señor. Ayúdanos a quitar nuestra atención de las cosas pasajeras y temporales. Y ayúdanos a firmar nuestros corazones en las cosas eternas. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Señor hermoso, oramos por las personas, familiares nuestros, amigos nuestros, que han perdido un ser querido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver que esto es solamente un pequeño capítulo de una historia más grande que no termina, Señor, en el momento de nuestra muerte, Señor. Que hemos sido invitados a una historia de resurrección, a una historia de redención, a una historia de vida que no termina, Señor. Ayúdanos, Señor, también a dar consuelo a las personas que no lo tienen. Señor, ayúdanos a partir el pan, a todos los que estamos conectados acá, con el que nos sufre, preguntar cómo puedo orar por ti. Ayúdanos a hacer a nosotros una respuesta de oración. Ayúdanos a dejar de orar y de pedir por nosotros y ayúdanos más bien, Señor, a vivir la experiencia de ser la respuesta de oración de alguien más. Señor hermoso, gracias por esta comunidad preciosa que le has confiado a Javi. Gracias por su bello, dulce, sensible corazón. Y gracias por el tremendo talento con el que le has dotado, Señor, y cómo le usas a él, a todos sus amigos. Sigue extendiendo tu reino. Gracias por el regalo que nos has dado con la música. Y, Señor, si es tu voluntad, ayúdanos a compartir ese regalo con muchachitos desafortunados, muchachitas, Señor, no tan privilegiadas como nosotros, Señor, en los rincones, Señor, de esta Latinoamérica, Señor, que tanto amas. Oramos estas cosas y más en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Paz. Estamos en contacto, mi Javito. Gracias por el honor. Gracias, gracias a ti, gracias por este tiempo, mano, de verdad. Te bendigo un montón. Gracias por Igual. esa amistad. Me siento tan privilegiado que no Gracias. te imaginas. Saludos a todos, chicos, y nos vemos luego. Bendiciones. Bye, bye. Cacao, bye.